Recibió su evangelio personalmente de Cristo. Versículos 11 al 14. Pablo vio al Cristo resucitado. Hechos capítulo 9. Y recibió su comisión y mensaje directamente de él. Esta experiencia lo capacitó para ser un apóstol. Nunca hubo la intención de que Pablo debía ser el 12º apóstol para reemplazar a Judas. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 26. Por un lado, Pablo no podía llenar los requisitos. También Dios, a propósito, mantuvo a Pablo separado de los 12 para que ninguno pudiera acusarlo de haber tomado prestado su mensaje. Nadie podría acusar a Pablo de inventar su mensaje porque había sido un perseguidor de la iglesia, no su amigo. Su vida se transformó radicalmente después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. La única manera de explicar tan asombroso cambio es aceptar el hecho de que Pablo se encontró con Cristo. Recibió su evangelio aparte de los apóstoles, versículos 15 al 17. Se debe decir de nuevo que Dios nunca intentó que Pablo perteneciera a los 12. El ministerio de ellos fue principalmente a los judíos y se relacionaba con el reino. El ministerio de Pablo fue a las gentiles y se relacionaba al misterio de la iglesia, el cuerpo. Los 12 recibieron su llamamiento de Cristo en la tierra por su mensaje. Presentaba la esperanza del reino terrenal de Israel. Pablo recibió su llamado del cielo. Qué trágico es que los supuestos cristianos de hoy rechacen la revelación de Pablo del Evangelio y traten de mezclar la ley y la gracia. Tratan de encajar a Pablo en los primeros capítulos de Hechos, donde todavía se recalca el programa del reino. Desvisten a Pablo para vestir a Pedro. Necesitamos regresar al sencillo mensaje de la gracia, el Evangelio de Jesucristo solamente. Mezclar a la iglesia con el reino, la ley y la gracia, Pedro y Pablo, es crear confusión y pervertir, capítulo 1, versículo 7, el Evangelio de Jesucristo. Comentario Gálatas, capítulo 2. En el primer capítulo, Pablo demostró que su evangelio y apostolado vienen de forma directa de Cristo. Independientemente de los 12, es natural que los lectores pregunten, entonces, ¿cuál fue la relación de Pablo con los 12 y la iglesia de Jerusalén? En este capítulo, Pablo responde esa interrogante. Su evangelio fue aprobado por los apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 10. Pablo, 14 años después de su visita a Jerusalén, Hechos capítulo 9, versículo 26 al 29. Pablo regresa a la ciudad santa para asistir al concilio sobre el problema de la ley y la gracia. Hechos capítulo 15. Fue a esa conferencia por revelación, es decir, Cristo personalmente le dijo que fuera, así como también ya le había dado el Evangelio años antes. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Pablo había estado ministrando entre los gentiles. Y Bernabé y él habían visto a muchos gentiles salvos y estableciendo muchas iglesias locales. Ahora los líderes de la iglesia estaban debatiendo la suerte del ministerio gentil. Ya de nuevo en Hechos capítulo 15, el relato de esta importante conferencia. Algunos han sugerido que hubo en realidad 4 reuniones diferentes. 1. Una reunión pública en la cual Pablo contó lo que Dios había hecho entre los gentiles. Hechos capítulo 14, versículo 4. 2. Una reunión privada entre Pablo y los líderes. Gálatas capítulo 2, versículo 2. 3. El debate público de Hechos capítulo 15, versículo 5. Y de Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5. Y 4. La sesión del concilio en la cual finalmente
se resolvió la cuestión. Hechos capítulo 15, versículo 6. Pablo se reunió en privado con los líderes, pero no porque sintiera temor de que su mensaje estuviera equivocado. Sabía que su mensaje era correcto porque había venido de Jesús. Más bien se reunió de esa manera para dejar fuera a los espías. Capítulo 2, versículo 4, y evitar cualquier desacuerdo abierto que solo hubiera añadido leña al fuego. Tito iba con Pablo, y siendo gentil no estaba circuncidado. De acuerdo a los judaizantes, Tito ni siquiera era salvo. Hechos capítulo 15, versículo 1. Pero los líderes de la iglesia no exigieron que Tito se circuncidara. De modo que concluyó Pablo, esto prueba que la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación. Había falsos hermanos allí, personas que querían privarles a los creyentes de la gloriosa libertad que tenían en Cristo. Este partido debe haber exigido la circuncisión de Tito, pero Pablo los derrotó. El grupo se dividió. Algunos estaban por el legalismo, otros por la libertad, algunos más por un compromiso entre las dos cosas. La iglesia de hoy todavía está dividida, con algunos que enseñan la salvación mediante los ritos y otros que insisten en una mezcla de la ley y la gracia. La minoría se aferra al Evangelio de la gracia de Dios que predicó Pablo. La conclusión del asunto fue que los líderes de la iglesia acordaron que el mensaje y ministerio de Pablo venía de Dios y que él debía ministrar a los gentiles mientras que Pedro y los 12 ministraban a los judíos. En el versículo 8 Pablo cuidadosamente destaca que el mismo espíritu que obra en Pablo obraba también en Pedro.